Este sermón se titula El anhelo por la palabra de vida. Se cuenta la historia de un pastor normal, al cual se acercó un hermano un día y le preguntó cómo podía orar por él. El pastor se acerca a este hermano y le pregunta cómo puede orar por él. Inmediatamente el hermano le responde al pastor: ore por mí, hermano pastor, para que yo pueda desear leer más la Biblia. Que el Señor ponga en mí un mayor deseo por su palabra. La respuesta del pastor, la respuesta le sorprendió al pastor, porque esperaba que le hubiera dicho: ore por mi sanidad, ore por mis finanzas. Pero él le dijo: ore por mí para que desee leer su palabra. El pastor le dijo que con gusto lo haría y le citó el texto que nos concierne en esta ocasión. No quiero que me malinterpreten, yo no estoy diciendo que no debemos orar por las cosas materiales, eso no es lo que estoy intentando decir, ni que pidan que los demás tampoco oren por sus necesidades. Lo que sí es cierto es que las cosas espirituales son mejores que las materiales. Si hemos de pedir a nuestro Dios, siempre es mejor pedir las cosas espirituales sobre las materiales. No necesariamente debemos sacrificar lo material por lo espiritual. Podemos pedir ambas, ¿no? Pero si hemos de tener algún énfasis o alguna necesidad más grande, que sea la necesidad espiritual. En un mundo de deseos, donde los deseos se han limitado a un plano exclusivamente físico, parece que nosotros veríamos imposible cambiar nuestras emociones, sentimientos y deseos por aquello que vemos que naturalmente no brota de nosotros. Es decir, que hemos entendido con el paso de la ciencia que las emociones tienen un asidero en nuestro cerebro a través de las hormonas y los impulsos eléctricos que de alguna forma no controlamos. Es decir, ¿cómo podemos controlar aquello que brota de mí sin que yo esté consciente? Quiero darles un ejemplo. Los homosexuales a menudo argumentan que sus deseos sexuales hacia personas del mismo sexo se debe a que ellos nacieron así. No sé si han escuchado ese tipo de argumentaciones o de justificaciones. Ellos no pueden cambiar sus instintos naturales. Así han nacido, desde muy pequeños les han gustado las personas de su mismo sexo. Ellos no decidieron sentirse así. Nosotros limitamos casi este tipo de cuestiones al ámbito físico. Por eso a veces muchos se tragan este argumento desde que muy pequeños sintieron ese deseo no racional, no tomaron una decisión para atraer a las personas del mismo sexo. Muchas personas se tragan estas verdades a medias. Y digo verdades a medias porque las personas de su mismo sexo, porque el gusto de las personas por el mismo sexo, de alguna forma sí se debe a que así nacieron. Pero antes que se vaya, déjeme explicar a qué nos referimos. Ellos no pueden cambiar sus instintos naturales. Ellos nacieron así. De hecho, todos nacemos pecadores. Porque como dijimos con anterioridad, heredamos el pecado de nuestro padre Adán. Y esto, yo no estoy argumentando y diciendo que eso está bien, al contrario. Eso está mal.
Porque hemos perdido la teología bíblica del ser humano, o lo que le llamamos también la antropología. Nosotros somos cuerpo y alma. De eso estamos compuestos. No tenemos el tiempo para probarlo, pero en la Biblia solo hay 2 referencias a los elementos que componen el ser humano, que es el plano físico, que se le llama carne o cuerpo, y el plano espiritual, que a veces se le llama alma, espíritu o corazón. Entonces, escuchen bien, aunque en la teoría podemos distinguir entre cuerpo y alma, en la práctica no podemos separarlas. Nosotros somos uno. No decimos esta es nuestra alma y este es nuestro cuerpo. Entonces no podemos decir esto es problema de mi alma y voy a tomar una medicina espiritual, y este es problema de mi cuerpo y voy a tomar una medicina corporal, porque los problemas del alma se resuelven haciendo cosas físicas. La oración es una oración física. Nos ponemos de rodillas, juntamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos y emitimos palabras, generamos pensamientos. Ponernos de rodillas, cerrar nuestros ojos, orar con nuestra boca, administrar nuestras neuronas para que elaboren pensamientos de arrepentimiento son cuestiones físicas que tienen repercusiones en el alma. De la misma forma, nuestros problemas del cuerpo tienen una afectación directa al espíritu. Si nos duele nuestro cuerpo, nuestro espíritu también tiene una reacción moral. Por ejemplo, un dolor hace que nosotros respondamos con una oración, con una decisión de queja a Dios. Es una situación espiritual. O decae nuestro espíritu por un dolor físico. Podemos distinguir entre alma y cuerpo, pero en la práctica no podemos separarlas. Somos uno. Esto significa que hay una comunicación entre nuestro cuerpo y nuestra alma. Nuestros deseos tienen tanto un plano físico como un plano espiritual. La homosexualidad tiene un componente espiritual, como todos los pecados que tienen una correspondencia física, que se manifiesta en pensamientos que involucran a personas, ojos que desean sexualmente a otros, oídos que buscan la atracción, y finalmente el pecado de la homosexualidad se consuma en el acto sexual. Por lo tanto, es un problema tanto físico como espiritual, porque no es un problema de uno o del otro, es un problema del ser humano completo, es un problema de todo yo. De modo que yo no puedo decir, él es homosexual del alma, pero no homosexual del cuerpo. Ni tampoco podemos decir, él es homosexual del cuerpo, pero no del alma. Es todo homosexual. Y todo está mal. Sus deseos tienen una correspondencia con sus pensamientos y sus actos físicos, sus deseos naturales. De modo que si hablamos de un hombre, tiene reacciones físicas que corresponden con el alma. Tenemos reacciones físicas que tienen una relación directa con el espíritu. Y así podemos encontrar muchos ejemplos. Alguien puede decir, yo nací con ansiedad, desde que me acuerdo, soy ansioso. Eso no es pecado. No, sí es pecado. Porque es un problema de todo yo. Todos estoy en pecado. Eso tiene una relación en el plano físico como en el plano espiritual. Tal vez hemos descuidado nuestro cuerpo y la medicina nos lo dice. Y creemos que ese es un problema físico cuando realmente tiene una correspondencia también espiritual. La medicina nos dice, deje de tomar tanto café, le da ansiedad. No estoy diciendo que dejen de tomar café, pero hay personas que tal vez tienen que bajarlo un poquito o eliminarlo. Haga más ejercicio, duerma bien, tal vez así deja de tener tanta ansiedad. Y entonces la mala administración del cuerpo físico tiene una repercusión
espiritual. La Biblia también da una medicina al que está ansioso. La medicina da una y la Biblia da otra. La Biblia dice, clame al Señor que le ayude, que en su corazón pueda meditar en su palabra. No podemos pretender trabajar nuestros problemas uno sin el otro. Hay quienes quieren manejar su ansiedad sin hacer ejercicio toda la semana. Nuestro Dios nos dio un cuerpo que administrar, que funciona de cierta forma. Y también quienes pretendan utilizar solo métodos físicos, también van a caer. Se necesita la ayuda espiritual que nos da Dios. O hablemos de la glotonería. Hay quienes dicen, es que mi cuerpo me lo pide, no son las tiroides. Pero el problema es un problema completo. Hay quienes dicen, es mi metabolismo, retengo líquidos. Lo cierto es que muchos lo atribuyen solamente a un problema físico y ciertamente tiene un plano físico, pero también tiene un problema espiritual, es un problema de todo yo. Y la Biblia nos lo dice, Proverbios, luche contra los deseos de comer de más, ponga un cuchillo a su garganta. Así va a dejar de comer. Ahora clame a Dios para que le permita encontrar su satisfacción en Él y no en comer. La razón principal del problema no es solo un problema del alma o un problema del cuerpo. La razón es del hombre completo y nace en el pecado original. Cuando Adán cayó, y esto ya lo vimos, lo voy a repetir brevemente, todos nosotros, sus hijos, caímos con él y la naturaleza también cayó. Nuestra naturaleza también cayó. Romanos 5:12 nos dice que por un hombre entró el pecado a todos los hombres y dijimos la última vez que el pecado no se hereda, como si estuviera en nuestros genes. La maldición y la condena del pecado no es una sustancia que se transmite, es una declaración judicial de parte de Dios, en la cual todos somos encontrados pecadores junto con Adán, culpables del pecado y herederos de la maldición. Dios le dijo al hombre, ciertamente morirás. Y le dijo también, del polvo eres y al polvo volverás. Al varón le dijo, las plantas te producirán espinas. Y a la mujer le dijo, con dolor parirás. El hombre que se suponía debía vivir en un estado de plenitud, tanto cuerpo como alma, junto a su creador, ahora se había vuelto enemigo de Dios y ahora, desde entonces, el hombre sufriría la muerte física y la muerte espiritual. Ahora nosotros, en lugar de vivir este estado de perfección, de satisfacción corporal y espiritual, ahora moriríamos, sufriríamos, envejeceríamos, enfermaríamos, nos doleríamos, nos entristecemos, tenemos ansiedad y todo lo malo que nosotros conocemos el día de hoy. Está de más que se los diga. Y desde entonces, nuestra alma también moriría. Buscaría alejarse de Dios constantemente, así como Adán intentó esconderse de Dios sin fruto. Efesios capítulo 2 sentencia, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nuestra naturaleza sentencia nuestra muerte completa cuando nuestro corazón deja de latir, nuestros pulmones dejan de respirar y nuestros órganos dejan de funcionar. No muere solo nuestra alma. De hecho, dice acá que ya estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y después llega la muerte física. Y la resurrección también será así. La resurrección es tanto del alma como del cuerpo. No creemos que vamos a ser fantasmas en los cielos. Tendremos un cuerpo renovado. El problema del hombre principalmente fue espiritual, desobedeciendo a Dios y alejándose de Él. ¿Cuál es, por tanto, la primera solución del hombre? La primera solución del hombre también es espiritual.
Acompáñenme al texto, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino y de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dios nos dice que hay una condición que le dicen sine qua non, o una condición necesaria. La condición necesaria para desear leer la palabra es: debemos nacer de nuevo de una simiente incorruptible. O que es lo mismo, debemos renacer de un padre sin pecado. No como de una paternidad pecadora, como originalmente nacimos. Y la pregunta es, ¿cómo así que renacer? Si recuerdan, en Juan capítulo 3, nuestro Señor Jesucristo tuvo una conversación muy interesante con un maestro, el gran maestro de Israel llamado Nicodemo. Nicodemo se acerca una noche y le pregunta, empieza a tener una conversación con él, pero Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo, o como lo dice Pedro, renacer. Nicodemo le dijo: ¿cómo así que nacer de nuevo? Yo no puedo volver al vientre de mi madre y volver a nacer. Nicodemo tenía razón. Lo que Jesús le estaba pidiendo era algo completamente imposible. Es claro que Jesús no se estaba refiriendo a un nacimiento físico. Él era imposible. Seguramente él era un anciano, ya no tenía a su madre. Y aún cuando estuviera su madre, vemos un poco imposible que él pudiera caber nuevamente en el vientre de ella. Por eso debemos nacer espiritualmente de un Padre sin pecado. Y el único Padre sin pecado aquí es Dios. Dios el Padre. En un sentido, Dios es Padre de todos los seres humanos y de toda la creación. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Todos los que fuimos hechos de barro, todos los hombres somos hijos de Dios. En el libro que se llama Décadas, del reformador Enrique Bullinger, dice: Dios es llamado Padre por la semejanza que tiene con nuestro Padre terrenal, a saber, a causa de nuestra creación, el favor, el amor, la buena voluntad y el cuidado con el que Él se muestra afectado por nosotros, porque Dios nos ha creado. Dios nos ama, Dios considera nuestros asuntos y tiene cuidado de nosotros. Sí, y eso mucho más en esta tierra. El reformador Zacarías Ursino también menciona en su comentario el Catecismo de Heidelberg: Dios es Padre en su relación hacia todas las criaturas, porque Él es creador y preservador de ella. Lo menciono porque también se ha hecho ahorita alguna vez algunas aclaraciones que hay. Dios no es Padre de todos los seres humanos, sino solo de los redimidos, pero en un sentido, Dios sí es Padre de todo el mundo, por cuanto nos creó. Todos los hombres tenemos a Dios por Padre porque es nuestro creador. Este es, sin embargo, el primer nacimiento. Pero debemos tener un segundo nacimiento. Este es el nacimiento espiritual. Ahora Dios Padre debe ser algo más que mi creador. Dios Padre debe ser nuestro redentor. Como dice el Salmo 19, versículo 14, Señor mío y redentor mío. Ursino también dice: Dios es Padre también en relación a sus escogidos, a quienes adoptó como sus hijos y a quienes ha hecho aceptos en su amado Hijo, a saber, su Hijo Jesucristo. Así debemos ser sus hijos. No como su creación solamente, sino como su redención. Debemos ser parte de su familia redimida, salvada y santificada. ¿Cómo somos hechos parte de su familia espiritual? Esto no sucede gritando, ni apretando los dientes como haciendo fuerzas y cerrando los puños, como si fuera una transformación. Nosotros no renacemos así.
Tal vez era plano de las caricaturas que hacen fuerzas y cambian de naturaleza, pero para nosotros no. Dice el versículo 23 de 1 de Pedro 1, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos por la simiente incorruptible, una paternidad sin pecado que sucede no en un parto ni en una cesárea, sino por medio de la palabra de Dios que permanece para siempre. Versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. El apóstol Pedro cita a Isaías capítulo 40, versículos del 7 al 9. Pedro cita la profecía de Isaías para hablar de la redención de Israel. Este mismo capítulo también contiene otro pasaje bastante conocido, Isaías 40, pero versículo 3, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Esta es la profecía acerca del nacimiento de Juan el Bautista. El hombre que vino anunciando la venida del Mesías. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio para salvación de sus almas. Esto es lo que refiere el apóstol Pedro también, versículo 25. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. No es cualquier libro el que nos hizo renacer. Ni siquiera es abrir la Biblia y entender gramaticalmente lo que está pasando. Muchos leen la Biblia, pero no renacen. Renacer significa entender y aceptar el mensaje que está en la Biblia, que está tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Pedro refiere al Evangelio que se puede entender en Isaías. Pero como vemos en todos nuestros estudios que hicimos, por ejemplo, en Zacarías, en Marcos, en Ageo, toda la Biblia está compuesta del Evangelio. Desde Génesis hasta Apocalipsis. El hombre que tenía dudas sobre el nacimiento, sobre el renacimiento, era Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Jesús no le cita a Isaías, como Pedro nos cita a nosotros Isaías. ¿Qué le cita Jesucristo a Nicodemo? Números capítulo 21. ¿Quién podría encontrar el Evangelio en Números? A menos que toda la Biblia se tratara del Evangelio. Le dice Jesús, porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre que quiera nacer de nuevo debe renacer en el Padre, pero también del Hijo. No se puede tener al Padre por Redentor si no tiene también al Hijo por Redentor, porque somos adoptados en el Hijo. Dios nos regenera y en ese mismo momento nacemos de nuevo y creemos el mensaje del Evangelio, para que todo el que creamos no lleguemos a la perdición, sino que recibamos la vida eterna. Dios nos regenera para entender su voluntad, para poder aceptarlo espiritualmente, para que seamos justificados, adoptados y santificados. Esta es nuestra nueva naturaleza que nos permite también trabajar en nosotros mismos. De otra manera no podemos hacerlo. Nos permite trabajar en nosotros mismos, en nuestra santificación, en nuestro crecimiento espiritual, y nos permite también rogarle a Dios para que trabaje en nuestro corazón. El nuevo nacimiento nos permite cambiar nuestros deseos y rogar a Dios para que cambien nuestros deseos para buscar a Dios.
De modo que cualquier pecador que diga es que es algo que nace de mí naturalmente, no sabe que es tanto una decisión como de su carne caída y que debe nacer de nuevo porque es pecado. Dice el versículo 1 del capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El primer paso es desechar el pecado. No podemos justificarlo diciendo yo nací así. Son mis deseos, no puedo hacer nada con mis deseos. Yo quisiera que me dejara de sufrir tanta ansiedad, tanto miedo. Yo nací así. Tal vez mi mamá tomó demasiado café cuando yo estaba en su vientre. Tal vez tomó demasiadas medicinas. Nadie puede justificar haber nacido así. Porque tanto sus deseos como su cuerpo forman parte de la misma persona. ¿O acaso solo el alma irá al infierno y el cuerpo no? ¿O solo el cuerpo irá al infierno y el alma no? Por lo tanto, el primer paso, de acuerdo a Pedro, es desechar el pecado de nuestra vida, eliminando nuestros malos hábitos, que muchas veces se traducen en pecados, y formando buenos hábitos que nos hagan crecer en santidad. Vean la correspondencia entre el cuerpo y el alma. ¿Cómo crecer espiritualmente si no me paro, tomo mi Biblia con mis manos, me siento con mis piernas, abro mi Biblia con mis manos, uso mis ojos para ver y mis neuronas para entender? Es imposible una sin la otra. ¿Cómo podemos crecer en santidad si tenemos malos hábitos que se traducen en pecado? ¿Cómo? Y vean que es un ciclo, porque yo tengo malos hábitos, se traducen en pecado, decaigo espiritualmente y ahora me cuesta más y me levanto menos y leo menos y mi vista se cansa y me da sueño y mi vida espiritual también viene para abajo. Esto de desechar la malicia, que es el engaño, la hipocresía, la envidia y todas detracciones, es solamente un resumen del pecado. Todo lo que tenemos que desechar es algo intangible. ¿Quién puede ver la hipocresía? ¿Dónde está? Lo que sí podemos ver es a un hipócrita. El engaño tiene que ver con lo que decimos, así como la hipocresía. Hablar con nuestra boca mentiras o verdades a medias es engañar. O decir verdades que realmente no siento, eso es ser hipócrita. La envidia tiene que ver con lo que miramos y escuchamos. Vemos el éxito con nuestros ojos o escuchamos con nuestros oídos el crecimiento de otros y nuestra mente anhela eso y desea incluso que fracase. Esa es la envidia. Deseche, hipocresía, envidia, engaño y todas detracciones. Una vez cambiadas nuestras conductas a través de la fuerza que Él nos da, el apóstol Pedro dirige ahora nuestra vista hacia las cosas positivas. Primero tengo que trabajar el pecado y ahora formar en nosotros la santidad. Dice Pedro, deseen ahora lo bueno. Ya que dejaron de desear lo malo, ahora deseen lo bueno. Pero no solo desear como quien tiene un antojo, ¿no? O como quien tiene un capricho. Es que yo deseo mi pastelito. Dice, un deseo como el de un bebé que desea comer. Un niño que se desespera por su comida y no encuentra consuelo hasta que recibe su leche materna. ¿Han visto un bebé, no? Desesperado. Uno no razona con un bebé.
no le hace entrar en razón, ¿no? Y tal vez se empieza a hablar y le dices, ya, ahorita, en un segundo. Pero igual no se calla, ¿no? No deja de gritar, no deja de desesperarse. Así debe ser escuchen bien, nuestro desespero santo por la palabra de Dios que nos hizo renacer y que ahora nos hace crecer para salvación. En palabras bíblicas, Salmo 42, versículo 2, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos los días me dicen, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Vean que el rey David está contando su experiencia y dice, yo dirigía la alabanza y llevaba al pueblo y lo conduje. Y escribe los salmos, la mayoría de los salmos, y forma el culto y bendice a la congregación. Y ahora dice, ¿dónde está mi Dios? Mi alma está seca. O el Salmo 63, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y en árida, donde no hay aguas. Es el equivalente de deseen como niños. Parece un poco ridículo, pero no es ridículo. Hay una correspondencia para los adultos. El apóstol Pedro sentencia, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Alguna vez hemos sentido esa aridez, esa sequedad en nuestro corazón? ¿Alguna vez hemos sentido esa insatisfacción o esa pesadumbre de que nos falta Dios? Uno dice, es que me falta Dios, necesito orar, mis rodillas me piden arrodillarme, necesito leer la Biblia. Si lo hemos sentido, significa que ya hemos nacido de la simiente incorruptible. Pero si no, muchos cristianos se engañan, bueno, muchas personas se engañan creyendo que son cristianos y nunca han sentido esto. Sin embargo, también hay una solución para eso. ¿Cuál es el corazón que desea el agua viva? El que tiene sed. ¿Cuál es el corazón que desea encontrarse con Dios? El que desea encontrarse es aquel que está perdido. ¿Cuál es el corazón que desea como recién nacido la leche espiritual? La respuesta de Pedro es aquel que ha gustado de la benignidad del Señor, aquel que se ha sentido bendecido por Dios. Dios muestra muchas de sus bendiciones y nos hace falta unos ojos más grandes para verlas y unos oídos más dispuestos para escucharlas. Démonos cuenta que sin Él nada somos y que en Cristo hay plenitud de vida. Aquel que hoy se encuentra insatisfecho, aquel que se encuentra alejado de Dios y sin deseo por su palabra, primero debe darse cuenta en la condición en que está. Este es un autoexamen como lo hizo el rey David. ¿Quién de nosotros se siente insatisfecho, sediento, débil, miserable tal vez? Deseemos como niños la palabra de Dios porque ahí lo podemos encontrar. Podemos gustar del don de Dios en Jesucristo. Oremos. Señor, solo en ti
existen los manantiales de la vida eterna, la fuente de agua que nos satisface, el descanso que necesita nuestra alma y cuerpo, y todas aquellos pecados, Señor, que necesitan ser confesados. En ti se encuentra el perdón. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros pueda sentirse constantemente necesitado de ti. Seguramente, Señor, hemos fallado en nuestro deseo y tal vez le hemos echado la culpa a nuestro cuerpo, a nuestro horario, a nuestros deseos, emociones, sentimientos, cuando realmente toda nuestra naturaleza ha pecado. Todo lo que somos se ha alejado de ti. Te pido, Señor, que nos perdones a cada uno, porque constantemente nos acercamos a ti en un paso y damos dos para atrás. Pero tú nos buscas constantemente y nos das tu espíritu y nos recuerdas que fuimos nacidos de un Padre incorruptible. Cambia todo lo que somos, Señor. Nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras emociones. Te pido, Señor, que nos transformes, que seamos hechos como Jesucristo y que nos ayudes también a crecer en la salvación que tú nos has dado. Como dice tu palabra, Señor, porque todo lo que hay se marchita y se cae, pero tu palabra, por medio de tu Espíritu, permanece para siempre en nuestros corazones. Por medio de Jesucristo te lo pedimos. Amén.